Hola a todos, este es un video más del curso en línea de Bachillerato Formadores para Matemáticas, que si quieren más información pueden ir a verlo en la descripción. En este video vamos a ver la simetría axial y me voy a estar apoyando con algunas imágenes de un libro que se las voy a estar mostrando por acá. Es importante que les hagan captura de pantalla o que las escriban. Y bueno, para los que están en el curso, ahí en la clase les quedan también las imágenes para que las descarguen. Lo voy a estar haciendo así porque es mucho de ver figuras, analizar figuras, y pues si las dibujo en la pizarra, primero que todo gasto muchísimo tiempo, y que me queden bien es también otra variable a considerar. Entonces mejor les muestro las imágenes y hablamos de esas imágenes. Pero igual aquí tengo una figura de la cual vamos a estar hablando al principio para introducir el tema. Bueno, cuando estamos hablando de simetría axial tenemos que hablar de ejes de simetría. ¿Y qué es un eje de simetría? Bueno, a mí me gusta verlo como que si fuera, por decir así, un espejo. Es una línea que donde yo haga esa línea, si es sobre una figura, por ejemplo, a un lado de esa línea yo tengo que estar viendo el reflejo de lo que está al otro lado de esa línea. Entonces por eso es como un espejo. Y bueno, para eso tengo esta figura acá. La figura la hice en negro y le hice dos ejes de simetría, que son las líneas que están en azul. Y si vemos acá, por ejemplo, esta línea de acá que está en el medio, si yo veo lo que está al lado izquierdo de esta línea, estaría viendo el reflejo de lo que está al lado derecho de esa línea. Eso quiere decir que esta figura presenta simetría axial y este es uno de sus ejes de simetría. Ese eje de simetría, repito, es esa línea que me marca donde yo estoy, por decir así, haciendo una reflexión, que de hecho más adelante en los otros temas, que cuando veamos transformaciones de figuras, vamos a ver la reflexión también, que es prácticamente también simetría axial. Entonces, ahí les mostré un eje de simetría, pero si vemos, esta figura tiene otro eje de simetría más, que sería este de acá. Si yo veo lo que está abajo de esa línea, sería el reflejo de lo que está arriba de esa línea. Entonces podría decir que esta figura tiene dos ejes de simetría. Algo también a recalcar, o alguna manera más bien de la que a mí me gusta mucho explicar este tema, es con papeles. Que si tenemos, digamos, figuras de papel, si nosotros podemos doblar esa figura y hacemos que todo calce perfectamente, entonces ahí donde doblamos esa figura es un eje de simetría. Entonces es otra forma de pensarlo también. Digamos, si nosotros tuviéramos esta figura en papel, si la dobláramos aquí exactamente, esa figura encajaría exactamente cuando la estamos doblando. Y si lo doblamos así, también encajaría. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un cuadrado de papel. Entonces yo ese cuadrado de papel lo puedo doblar a la mitad así, que se me va a formar un rectángulo, y haciendo que calce perfectamente. Entonces aquí, digamos, todas las esquinas me están calzando perfectamente. Vean que no me queda, digamos, una esquina salida o algo así. Entonces justamente aquí donde yo lo doblé es un eje de simetría. Yo ahora lo abro, ¿verdad? Y esa línea que me quedó ahí en el centro, esa línea es un eje de simetría, ya que si yo veo lo que está al lado izquierdo de esa figura, de esta línea, sería también el reflejo de lo que está al lado derecho. Ahora, un cuadrado, ¿verdad? Este papel es cuadrado, yo lo podría también entonces doblar para la otra mitad. Entonces aquí estaría ya formando otro eje de simetría, ¿verdad? Entonces ahí ya tendría dos ejes de simetría, uno que es vertical y otro que es horizontal. ¿De qué otra manera yo puedo doblar este cuadrado para que me encaje perfectamente? Yo lo podría doblar así, o sea, lo tengo ubicado de esta manera y lo voy a doblar a la mitad, entonces como formando un triángulo, y vean que también todas las esquinas me calzan perfectamente. Entonces ahí ya tengo un eje de simetría más, ¿verdad? Esto, repito, estamos hablando del cuadrado. Ya tengo el eje de simetría que es uno diagonal, uno vertical, otro horizontal, y puedo hacer otro más que también sería diagonal, que sería formando otro triángulo donde también me calzan todas las esquinas. Entonces en un cuadrado yo puedo formar 4 ejes de simetría. Entonces es una diagonal aquí, uno vertical y uno horizontal.
Y bueno, es un cuadrado y hicimos 4 ejes de simetría, tiene 4 lados y un cuadrado es un polígono regular. Esto no es una casualidad. En los polígonos regulares, ojo, hago énfasis, polígonos regulares, que son los polígonos que tienen todos los lados iguales y también todas las medidas de sus ángulos internos son iguales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto que tengo en la pizarra acá, a pesar de que yo lo hice con los lados iguales, sus ángulos internos no todos miden lo mismo. Entonces esto no es una figura regular. Estamos hablando de un triángulo equilátero, estamos hablando de un cuadrado, estamos hablando de un pentágono regular, de un hexágono regular y así sucesivamente. Todos los polígonos regulares tienen la misma cantidad de ejes de simetría a como tienen la misma la cantidad de lados. Entonces en un cuadrado el eje de simetría es 4, o sea, tiene 4 ejes de simetría, perdón. En el triángulo equilátero tiene 3 ejes de simetría y así sucesivamente. En un rectángulo donde tenemos 2 lados diferentes a los otros 2, ya eso no es un polígono regular, ¿verdad? Y en un rectángulo, para eso tengo aquí otro papel donde vamos a hacer la misma dinámica y vamos a ver que no vamos a poder sacar los 4 ejes de simetría que sacamos en el cuadrado. Entonces, bueno, lo que podríamos hacer es doblarlo hacia la mitad, hacia abajo, digamos horizontalmente, ¿verdad? Y ahí estaríamos formando otro rectángulo. Ese se vale, ahí hicimos un eje de simetría, lo abrimos, sería este eje de simetría que está acá, vemos que lo que está arriba se refleja a lo que está abajo. Ahora lo podríamos hacer de esta manera, ¿verdad? O con un eje de simetría vertical y ahí también nos calzan perfectamente las esquinas. Entonces vean que ahí ya hice 2 ejes de simetría, uno está horizontal y el otro está vertical. Pero ¿qué pasa si intentamos hacer uno diagonal? Por ejemplo, vean lo que va a pasar en un rectángulo. En un rectángulo no vamos a poder calzar las esquinas. O sea, esta esquina no nos está calzando con esta de acá. Entonces, cuando yo lo abro, en realidad, esa diagonal no me está haciendo que lo que esté aquí sea la reflexión de lo que esté acá. Porque si yo reflejo esto acá, para reflejar lo que ahora vamos a hablar un poquito de esto más, de los puntos homólogos. Este punto, el homólogo sería el que está acá, ¿verdad? Arriba, porque es la reflexión de este de acá. Pero si yo tengo que trazar una línea de este punto al eje de simetría perpendicular, esa línea no va a llegar aquí, sino que cuando yo la haga va a llegar más o menos por aquí, que es justamente cuando yo lo doblo y vean que donde llegó fue aquí. O sea que el punto homólogo de aquí, de esto, de acá, sería aquí arriba, ¿verdad? Entonces por eso, si no nos calza las esquinas, significa que ese no es un eje de simetría. No estaría haciendo que esos puntos sean homólogos. Entonces, bueno, ya les adelanté un concepto. Si no me están entendiendo lo que dije ahora, no se preocupen porque eso es algo que ya les voy a explicar. Y es sobre los elementos homólogos de una figura poligonal que presenta simetría axial. Bueno, voy a ya hablar de ese concepto de los elementos homólogos, que no solo estamos hablando de puntos, sino que estamos hablando de los puntos, de los lados e incluso hasta de los ángulos. Entonces vamos a ver a esta figura acá, que bueno, aquí tendríamos un punto, ¿verdad? Este punto de aquí tendríamos otro punto. Y aquí tendríamos otro punto y aquí otro punto. Vamos a llamar a este punto de arriba el punto A. Y bueno, vamos a hablar de 2 ejes de simetría aquí, ¿verdad? Primero vamos a hablar del eje de simetría que está de esta manera, que está vertical. Y vemos que, digamos, ese punto de acá, cuando yo lo hago la reflexión de izquierda a derecha, como ese punto está exactamente sobre el eje de simetría, ese punto es homólogo a sí mismo. O sea, ese punto, al hacer la reflexión, al estar exactamente en el espejo, es como cuando ustedes tocan un espejo con el dedo, digamos, ustedes no ven la punta del dedo, la punta del dedo está ahí tocándose con el espejo y empiezan a ver a partir de ahí. Es exactamente lo mismo acá, si está tocando el eje de simetría, ese punto, entonces la reflexión sigue siendo ese mismo punto, ¿verdad? Pero por ejemplo, voy a poner aquí este punto como el punto B y este punto como el punto
bueno, aquí voy a poner D, B, C, D. Entonces aquí voy a poner el C y aquí voy a poner el D. Entonces, en el caso de que estoy haciendo la reflexión así, vean que el punto B, sí, la reflexión sería el punto D. Entonces podemos decir que B es homólogo a D. Y el C pasaría lo mismo que pasa con el A. El C está sobre el eje de simetría, entonces el C en ese eje de simetría vertical seguiría siendo homólogo a el mismo punto C. O sea, la reflexión sería el mismo punto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si yo lo hago horizontal? Ahora más bien tenemos el B y el D sobre el eje de simetría, entonces ellos seguirían siendo ese mismo punto en la reflexión que se está haciendo, y el C sería homólogo al punto A. Entonces vean que cuando estamos hablando de homología es ese punto que se está reflejando, por decirlo así. Algo importante de mencionar también es que aquí también se habla de preimagen y de imagen, pero esto ya lo vamos a ver más adelante cuando estamos reflejando, o más bien cuando estamos haciendo un eje de simetría o aplicando una simetría a una figura completa, porque vean que aquí yo lo que estoy haciendo es haciendo ejes de simetría en la figura, pero también podemos hacer un eje de simetría fuera de la figura donde vamos a reflejar esa figura, ¿verdad? Completa. Entonces ahí lo vamos a ver más claro, lo que sería, ¿verdad? Lo de la preimagen y la imagen. Otra cosa también a rescatar sería, por ejemplo, cuando estamos hablando de los lados. Si nosotros tenemos que el punto B, viéndolo así de esta manera vertical, el punto B es homólogo a el punto D en este caso, ¿verdad? Entonces yo nada más voy a poner B homólogo con D, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estemos hablando del lado AB, de este lado de aquí, de A a B, entonces el lado homólogo a AB va a ser AD. Bueno, ¿cómo podemos saber eso? Porque el lado AB contiene tanto el punto A como el punto B, y los lados son homólogos a los lados que contienen los puntos homólogos también. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que A sería homólogo a sí mismo y B es homólogo a D. Entonces, sabiendo que tenemos el lado AB, el lado homólogo sería AD, ¿verdad? Porque contiene el punto A que es homólogo a sí mismo y el punto D que es homólogo a B. Y así sucesivamente, el BC sería homólogo al DC, por ejemplo. Ahora, voy a borrar esto de acá. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque ahora con solo que yo cambie el eje de simetría, o sea que lo haga aquí, por ejemplo, ya el AB no va a ser homólogo a AD, sino que más bien va a ser homólogo a BC. Vean que con este eje de simetría, el punto A es homólogo con el punto C. Entonces, como A es homólogo con C, al hacer el lado, y además B es homólogo a sí mismo en este caso, entonces tendríamos que el lado AB es homólogo al lado BC o CB, como ustedes quieran escribirlo. Entonces hay que siempre fijarnos en cuál eje de simetría estamos trabajando. Bueno, ya vimos lo que sería con los puntos, ya vimos lo que sería con los lados, pero también, como les mencioné anteriormente, se puede hacer con los ángulos. Entonces, digamos, acá tendríamos un ángulo, aquí tenemos otro ángulo, aquí tenemos otro ángulo y aquí tenemos otro ángulo. Si nosotros hacemos el eje de simetría así, vertical, entonces tendríamos que este ángulo de acá es homólogo a este ángulo de acá, ¿verdad? Y si lo hacemos de esta manera, entonces tendríamos que el ángulo A que se forma en BAD, a este de acá, sería homólogo al que se forma en BCD. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Bueno, ahora les voy a estar mostrando aquí unas imágenes del libro en el que vemos que ahora ya no es solo una figura, sino es que tenemos una figura, tenemos un eje de simetría y eso nos está reflejando otra figura, que bueno, es esa misma figura, solo que como un reflejo, por decirlo así. Entonces lo que yo decía es como un espejo, ¿verdad? Si nosotros vemos lo que está al lado izquierdo de ese eje de simetría, sería el reflejo de lo que vemos al lado derecho de ese eje de simetría.
Y bueno, aquí nos hablan ya más claramente de lo que sería elementos homólogos de una figura, ¿verdad? Y en este caso entonces tendríamos, por ejemplo, que el punto A es homólogo con el punto F, el punto C es homólogo con el punto D, el punto B es homólogo con el punto E, y los lados homólogos sería AC con FD, AB con FE, BC con ED. Además los ángulos homólogos, ¿verdad? Sería el BAC, sería el que está ubicado en el punto A, sería homólogo al EFD, que sería el que está ubicado en el punto F. Después el ABC, que sería el que está ubicado en el punto B, con el FED, que sería el que está ubicado en el punto E. Y después tenemos el el ACB, que sería el que está ubicado en C, y el FDE, que sería el que está ubicado en D. Entonces esos serían los elementos homólogos de esas figuras. Ahora, ¿qué es importante hablar aquí? Más que todo sobre los puntos homólogos. Para que dos puntos sean homólogos, ellos tienen que tener la misma distancia al eje de simetría. Entonces, por ejemplo, ahí si nosotros nos enfocamos en C y D, que esos puntos son homólogos entre sí, si nosotros ahí tuviéramos medidas, ¿verdad? Y medimos desde el punto C en línea recta hasta el eje de simetría y desde el punto D en línea recta hasta el eje de simetría, deberíamos de tener exactamente la misma medida. Entonces, eso va siendo un poco de los que yo les hablaba antes de hacer una línea perpendicular al eje de simetría. Esa distancia te tiene que cumplir de igual manera para los elementos homólogos, que ahora lo vamos a ver en un ejemplo, que eso es lo que nosotros necesitamos para resolver algunos problemas. Y bueno, además algo que me parece que les mencioné antes sobre lo de las preimágenes e imágenes, que esto es así. Nosotros, digamos, si vemos esta figura, las que les estaba mostrando, si vemos el primer la figura que está a la izquierda, dice figura preimagen. Eso sería pensando en que esa era la figura original que teníamos, la primera figura que teníamos. Después hicimos ese eje de simetría, entonces se nos hizo otra figura que es como la figura reflejo, y esa figura reflejo es la figura imagen. Entonces, de hecho, esto va siendo muy parecido después al tema de funciones. Y yo siempre les digo, recuerden que dice preimagen, y pre siempre quiere decir como lo que está antes de. Entonces, en este caso sería como esa figura original, y la imagen sería la imagen que se nos está creando a partir de ese reflejo que hace el eje de simetría. Entonces, podríamos decir que esa figura de la derecha es la imagen de la figura de la izquierda, o que la de izquierda sería la preimagen de la otra figura. Y así también podemos hablar tanto de los puntos, de los lados y de los ángulos. No solo le podemos llamar puntos homólogos, lados homólogos y ángulos homólogos, sino que también le decimos que uno es la preimagen del otro o que uno es la imagen del otro. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que el punto A es homólogo al punto F. Entonces, nosotros también podríamos decir que A es la preimagen de F, o que F es la preimagen de A, y así sucesivamente. También con los lados habíamos dicho que AC es homólogo a FD, entonces AC es la preimagen de FD, o también podríamos decir que FD es la imagen de AC, y así también con los ángulos. Entonces vean que esto es una parte muy teórica, pero también una parte que es de entender. Si nosotros logramos entender qué elementos son homólogos a otros, es muy fácil lograr decir cuál es la preimagen, cuál es la imagen de uno del otro, y así sucesivamente, incluso hasta decir cuántos ejes de simetría tiene una figura, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vamos a ir un poco más con lo que sean los ejemplos, pero antes de eso quiero que, primero que todo, tienen que tener para este tema también muy claro ubicarse en el plano cartesiano, porque van a haber ejemplos que son figuras en el plano cartesiano. Entonces necesitamos ubicarnos bien en el plano cartesiano, que ya en este curso hay un video de el plano cartesiano. Esa sería la primera cosa. Y la segunda cosa que vamos a hablar es de las rectas, que son rectas cuando decimos rectas y igual a un número, y rectas cuando decimos x igual a un número. Ok, entonces les voy a estar mostrando acá un plano cartesiano y vamos a hacer rectas de ese tipo primeramente. Cuando yo hablo de una recta que es x igual a un número, por ejemplo x igual a 3, esa recta es una recta vertical
que cruza el eje X en 3. Entonces siempre que tenga una recta que es X igual a un número, va a ser una recta vertical que va a cruzar al eje X en ese número al que estoy igualando la X. Entonces si fuera, por ejemplo, la recta X menos 1, es una recta vertical que cruza el eje X en menos 1. Por otro lado, si estamos hablando de las rectas Y igual a un número, entonces más bien serían unas rectas horizontales que cruzan el eje Y en ese número que estamos igualando la Y. Entonces, por ejemplo, la recta Y igual a 5 sería una recta que cruza el eje Y en 5 de manera horizontal. Y esto es muy importante porque en este tema, como lo dije antes, nos van a poner figuras en el plano cartesiano. Y a veces no nos van a dar el eje de simetría, sino que más bien nosotros, partiendo de la información que nos dan, tenemos que decir qué recta corresponde al eje de simetría, porque al final de cuentas el eje de simetría es una línea, es una recta. Entonces lo podríamos mencionar como una recta de la manera Y igual a un número o X igual a un número. Para que me entiendan mejor, entonces vamos a ir con los ejemplos. Bueno, vamos a ir con este ejemplo, la primera pregunta es de lo que hablé al puro principio del video. Vamos a ver que eso es muy fácil. Bueno, nos dan en el plano cartesiano un rectángulo. Ese rectángulo tiene los puntos E, Q, H, F. Y dice, la primera pregunta, ¿cuántos ejes de simetría en total se pueden trazar en el cuadrilátero E, F, H, Q? Que es un rectángulo, ¿verdad? Tiene dos lados iguales, los otros dos lados iguales. Y ya yo lo había mencionado con el papel. Cuando tenemos un rectángulo así, decimos que el rectángulo tiene dos ejes de simetría. Entonces eso sería la opción B. Vean que esto es así de rápido, se soluciona, ¿verdad? Teniendo los conceptos en claro. Entonces ahí incluso nos ahorramos tiempo y nos ganamos un punto muy fácilmente, ¿verdad? La siguiente pregunta ya es un poco con más detalle, que es justamente lo que acabo de decir de lo de las rectas. Entonces dicen, considera la siguiente proposiciones con respecto al eje de simetría X igual a 4. Entonces, ¿qué dije? Que cuando tenemos una recta que es X igual a un número, es una recta vertical que atraviesa al eje X en ese número que nos dan. Entonces ahí tendríamos que hacer una recta vertical atravesando al eje X en 4, que sería la línea o el eje de simetría que tenemos en medio verticalmente, ahí donde está la línea punteada en 4 en las X, ¿verdad? Entonces, haciendo eso ya lo podemos dibujar en el examen y así ya tenemos más en claro el ejercicio. Entonces dice, F es homólogo con H. Vean que efectivamente F sería el punto reflejo, ¿verdad? Con el H. Entonces esa sería verdadera. Y luego nos dicen que EQ es homólogo con FH. Vean que eso no es verdadero, porque ahí estamos haciendo la línea vertical. Y recuerden lo que tendríamos ahí, ¿verdad? Que no sería que ese lado de arriba, porque ahí nos están hablando del lado que está arriba, que fuera la reflexión del lado que está abajo. Pero haciendo el eje de simetría vertical, eso no sería cierto. Eso sería cierto si hacemos el eje de simetría horizontal. Entonces ahí tendríamos que solo la proposición 1 que nos dan ahí sería verdadera, lo cual está en la opción C. Ahora nos vamos a otro ejemplo, que esta ya se va pareciendo más a lo que estaba hablando al final, de cuando tenemos una figura, hacemos un eje de simetría afuera y lo reflejamos obteniendo una figura imagen, ¿verdad? Y dice, considera la siguiente información de la siguiente presentación gráfica, la cual se muestran los triángulos rectángulos ABC y FDE. De acuerdo con la información dada, el triángulo ABC presenta simetría axial con el triángulo FDE respecto a la recta dada por... O sea, ahí nos están diciendo que les tenemos que responder la recta que es el eje de simetría de esas figuras. Y bueno, ¿cómo hacemos eso? Vean que ahí ya se complica un poquito más. Además que ahí no nos están dando la cuadrícula en sí, solo nos están dando las coordenadas. Entonces, más tenemos que, por decir así, usar un poquito más la imaginación. Pero recordemos una cosa que es clave para este tipo de preguntas. Y es que los puntos homólogos tienen que estar a la misma distancia que del eje de simetría. Ahora, algo que es claro, se ve a simple vista, esos triángulos que se están mostrando ahí se están reflejando con una línea vertical, con una recta vertical. Eso es algo que podemos ver a simple vista. ¿Y cómo son las rectas verticales? Las rectas verticales las escribimos o se llaman X igual a un número. Entonces con solo eso ya sabemos o que es la respuesta B
o qué es la opción D, o la B o la D. Ya podemos descartar la A y la C, porque tiene que ser reflejada con una línea vertical. Ahora, ¿cómo vamos a saber si es x igual a 1 o x igual a 3? Bueno, primero que todo, si nosotros viéramos x igual a 3 pasaría, ¿verdad? Es vertical y cruza al eje X en 3, y eso estaría a la pura par del triángulo de la derecha, o sea, estaría incluso tocando este triángulo de la derecha. Y si estuviera tocando ese triángulo de la derecha, ahí si fuera ese eje de simetría, la otra figura tendría que estar también tocando ese eje de simetría, porque recuerden que están a la misma distancia. Entonces ya con eso podríamos descartar esa opción D. Y bueno, si vemos la opción B, que si no es gallo es gallina, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la opción B es la correcta. Pero si trazamos ya esa recta, que es x igual a 1, que pasaría ahí en el eje X, donde es 1, vemos que, por ejemplo, el punto A, ahí, tiene como coordenada menos 1, ¿verdad? Y ¿a qué distancia estaría de esa línea que pasa por el eje X en 1, que pasa por cuando X es igual a 1? Entonces, si el punto A tiene como coordenada X menos 1 y esa recta pasa por X igual a 1, entonces tendría que ser menos 1, 0 y después 1. Significa que ese punto A está a 2 unidades de distancia de ese eje de simetría. Y el punto F, que sería el punto simétrico A, vemos que ese punto simétrico A pasa, o más bien tiene la coordenada x3, y para de 3 llegar a 1, que ahí es lo que tenemos, x igual a 1, entonces sería 3, 2, 1, también 2 unidades. Vean que tienen la misma distancia, y así sí, seguimos viendo. Si vemos el punto B, que es homólogo al punto E, el punto B tiene la coordenada menos 3, de menos 3, si llegamos a 1 sería menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1, 4 unidades. Y el E tiene 5, entonces de 5 a 1 sería 5, 4, 3, 2, 1, también 4 unidades. Y también si lo vemos con el C y el D, entonces el C está en menos 1, que sería el mismo caso al final de cuentas que teníamos con A y F, porque tienen la misma coordenada X. Entonces vean cómo ahí ya podemos confirmar, ¿verdad?, que la recta es x igual a 1. Entonces por eso es muy importante que sepan de qué manera son las rectas x igual a un número y y igual a un número, y que tengan todos los conceptos claros, y que los puntos homólogos siempre están a una misma distancia del eje de simetría. Vamos con este tercer ejemplo, que se parece mucho al anterior, pero vamos a ver que ahora ya el eje de simetría no es vertical, sino que es horizontal. Dice: considere la siguiente información de la siguiente representación gráfica, en la cual se muestran los triángulos rectángulos ABC y FDE. Dice que de acuerdo con la información dada, presenta simetría axial, y bueno, lo que quieren es que le demos el eje de simetría, ¿verdad? Exactamente el mismo problema anterior, solo que con otra figura. Entonces, lo que dije anteriormente, ya sabemos que no es vertical el eje de simetría, sino que ahí se está reflejando con un eje de simetría horizontal, y las rectas horizontales son de la forma y igual a un número. Con eso podemos descartar ya la opción C y la opción D, solo nos queda la opción A y la opción B. Y bueno, si vemos por ejemplo lo que sería la opción A, que sería en 0, o sea, en y igual a 0, ojo que es la recta, ¿verdad?, que pasa por y en 0. ¿Y cuál es la recta que pasa por y en 0? Es el eje X al final de cuentas, entonces incluso ahí lo tenemos dibujado. Y si vemos ahí, hasta con el eje X lo podemos ver así a simple vista, que la figura de abajo y la figura de arriba no están a la misma distancia que el eje X, entonces con solo eso lo podríamos descartar. Ahora, si quieren ser más específicos, por ejemplo, el punto D tiene como coordenada y menos 1, estaría a una unidad de distancia de la recta y igual a 0, y el punto B, que es su punto homólogo, estaría 3 unidades de distancia de esa recta y igual a 0. Entonces, bueno, como lo dije anteriormente, si no es gallo es gallina, tenemos que sería la opción B, que es y igual a 1. Y para confirmarlo, lo que podemos hacer es que vemos D tiene como coordenada y menos 1. Para llegar a ese y igual a 1 tendría que ser menos 1, 0 y 1, 2 unidades. Y el punto B, que tiene como coordenada y 3, también necesitaría 2 unidades, 3, 2, 1. Entonces vean que ahí va, si vemos el A y el F sería lo mismo, y el C y el E lo mismo, la misma distancia a ese eje de simetría. Entonces tendríamos que ahí la opción sería la opción B, esa sería la opción correcta.
Y bueno, para terminar les voy a poner esta otra imagen que se ve un poco más complicada, pero al final de cuentas es exactamente lo mismo, solo que tenemos que tener más cuidado porque ahí nos dan dos ejes de simetría. Entonces, vean que en los otros ejercicios que estábamos haciendo nos daban una figura y teníamos que decir cuál era el eje de simetría. Aquí más bien nos dan los ejes de simetría y tenemos que ver cuáles son sus elementos homólogos. Entonces dice, con respecto a la recta N, el ángulo homólogo a KAB corresponde a... Recuerden que en los ángulos, donde vemos por ejemplo KAB, ese ángulo está ubicado en el punto de la letra que está en el medio. O sea, ese ángulo está ubicado en el punto A. Entonces, si nosotros vemos el punto A es homólogo con respecto a la recta N, ojo que ahí nos estamos hablando de la recta N, el punto A sería homólogo a C. Vean que A está a la misma distancia de la recta N como C está a esa distancia de la recta N. Entonces, si nos están hablando del ángulo KAB, tendríamos que el ángulo homólogo sería el DCB, ya que D es homólogo con el punto K, C es homólogo con el punto A y B es homólogo en este caso con sí mismo. Entonces repito, el ángulo homólogo a KAB con respecto a la recta N sería el ángulo DCB, que eso lo tenemos en la opción C. Y la segunda nos dice un segmento homólogo con CD respecto a la recta M. Vean que aquí ya nos cambiaron el eje de simetría, ya no estamos hablando de ese eje de simetría N, sino que estamos hablando del eje de simetría M. Entonces mucho cuidado. Corresponde a, entonces tenemos que nos está hablando del lado CD, y si eso nosotros lo reflejamos con esa recta M, nos quedaría el FG. Vean que D es el punto homólogo a F y C es el punto homólogo a G. Entonces el ángulo homólogo a CD es GF, que eso lo tenemos en la opción D. Bueno, esta clase se alargó mucho, pero hay mucha teoría y al final de cuentas se trata de tener esa teoría en claro. Una vez que tenemos esa teoría en claro, el problema se hace muy fácil. Y vean que aquí estamos hablando de dos puntos del examen, que si nosotros tenemos esa teoría en claro, podemos resolverlos así muy rápido. O sea, el video se tardó muchísimo porque tuve que explicar la teoría, pero al final cuando estábamos resolviendo los ejercicios los resolvíamos muy rápido, a pesar de que obviamente estaba haciendo toda la explicación. Entonces es uno de esos temas que vale la pena tener esa teoría bien en claro para llegar al examen y poder solucionar esas respuestas en un tiempo muy pequeño y así ahorrarnos tiempo para otros problemas que nos puede hacer o nos puede demandar más tiempo. Entonces, bueno, espero que me hayan entendido todo. Siempre intento hacerlo lo más claro posible y tal vez por eso me extiendo un poco. Y bueno, espero que de verdad sí les haya quedado claro los conceptos. Si fue así, denle me gusta al video, suscríbanse al canal, compartan con todos aquellos que sepan que vayan a hacer el bachillerato. También les ha estado saliendo en mis redes sociales, por si tienen alguna pregunta o lo que sea, me pueden escribir por ahí. Muchas gracias y hasta luego.